aparecen todos esos nombres ahí. En realidad es el resultado de varias iteraciones de buscándole la vuelta de cuál es la mejor forma de encarar este problema. Y está centrado más o menos primero el escenario, que es un poco distinto a la epidemia. Yo la había visto, que es como poblaciones muy grandes, comportamientos bastante homogéneos en poblaciones relativamente homogéneas, y se hace mucho énfasis en el impacto de las poblaciones recuperadas, ¿no? Toda esa parte el, el estado endémico, ¿no? Esos conceptos que acá el escenario es un poco distinto, un poco alineado con como lo hablaba Nico Shevor, ¿no? De que en realidad los números de infectados son muy pequeños, la escala de la población. Entonces, en general, las poblaciones son básicamente susceptibles. Entonces, los fenómenos más importantes, más interesantes, son la aparición de focos relativamente intensos, pero muy localizados, en poblaciones súper específicas, ¿no? Geográficamente y por el estilo de población muy focalizados, por ser redundante. Y que hay una gran heterogeneidad en las condiciones epidemiológicas, ¿no? Entonces es muy distinto, varía mucho las condiciones para la enfermedad de un lugar a otro, de un grupo de personas a otras. Y la movilidad, que parece ser como el factor más importante, o el que guía, o el que guía la propagación. Entonces la idea era, bueno, ¿cómo se puede atacar estudiar estas dinámicas de eventos pequeños, ¿no? Que es o eventos raros, podemos hasta decir. Acá un pequeño background. Yo en realidad soy de la primera generación que tuvo curso de probabilidad estadística específico en Facultad de Ingeniería, la primera generación cuando arrancó el curso. Así que mi formación es más alta en promedio que las generaciones anteriores, pero es más baja de casi todos los que me siguieron. Entonces me costó mucho cuando tuve que encarar probabilidad estadística. Me di cuenta que tenía un bache súper importante, así que en general es un tema que estoy en el umbral ese que me doy cuenta de mis limitaciones, pero bueno. Entonces, este enfoque es bien distinto. En realidad, los modelos compartimentales o los CIR, en realidad lo que hacen es, la característica que los identifica es que agarran poblaciones y definen poblaciones y asignan atributos o propiedades a esas poblaciones, ¿no? Y después estudian cómo estas poblaciones se influyen entre ellas. Acá es un caso súper extremo, donde en realidad lo que se modela no es una población, sino que hay un modelo por individuo. En cada persona hay un modelo que representa a una persona. Y cada persona tiene un estado interno y un comportamiento, ¿tá? Entonces lo que se hace es, se generan agentes de software que representan a una persona, que se programan, no es un modelo analítico ni nada, hay un pedazo de código imperativo que implementa la actividad de la gente. Y lo que se hace es, bueno, se corre esto, se generan agentes a demanda, digamos, se corre una simulación donde cada agente actúa según su lógica interna. Y cada ejecución de esta simulación da una posible evolución, una posible trayectoria del estado del sistema completo. Entonces la idea es como una muestra de la evolución del sistema, y lo que hacemos es repetir esto muchas veces y aproximamos el comportamiento del sistema completo estilo Monte Carlo, ¿no? Cada agente es un agente estocástico, y la idea es que el comportamiento del sistema completo va a emerger como resultado
del muestreo repetido de estos posibles comportamientos del sistema. Entonces, para hacer esto necesitamos que cada individuo tenga dos modelos o tiene dos comportamientos que tienen que ser más o menos alineados con lo que sucede en la realidad, que es el modelo de la enfermedad, cómo la enfermedad evoluciona dentro de la gente y cómo eso afecta a el comportamiento en general de la gente, y un modelo de movilidad que dice, bueno, de dónde a dónde va y cuándo y cómo migra, cuáles son sus trayectorias dentro del espacio. Acá el modelo de enfermedad, acá es donde se empieza a ver bien el enfoque un poco distinto. El estado de la enfermedad es, por más que aparezca, por ejemplo, podemos decir, bueno, el modelo de enfermedad es SEIR, en realidad el SEIR en el modelo compartimental cada letra de esas tiene un atributo que, bueno, es qué proporción de la población está en ese estado. En esta aplicación, cada agente tiene un estado interno y dice ese agente en qué estado está, ¿no? Tiene un estado. Estoy rehusando el estado con varios significados. Entonces, un agente puede ser susceptible, o puede estar expuesto, puede ser un recuperado. Y bueno, hay el progreso en la enfermedad dentro de cada persona se especifica, bueno, con una lista de estados y unas transiciones entre estados que pueden ser definidas de varias maneras. Hay mucha flexibilidad en eso. Y hay otro proceso, es cómo aparecen los expuestos. ¿Cuál es el mecanismo por el que aparece un agente expuesto en un lugar? Que podríamos hacer un segundito. Que, bueno, en el modelo bien simple podría ser, se generan agentes a una tasa constante en un lugar dado. O un agente genera otros infectados a una tasa constante. O podría ser un agente genera exactamente 2 infectados y después no genera nunca más. Entonces, hay mucha flexibilidad, hay que inventar acá algo que esté alineado a los procesos reales. Y el modelo de movilidad es, bueno, entre el estado de la gente es donde está el atributo de su posición. Está en todo momento, está en algún lugar. Y hay que construir trayectorias realistas, ¿no? Que es cómo esa posición va a ir variando en el tiempo. Que hay muchas maneras de construirlas. En un extremo podemos tener simplemente una base de datos grande de trayectorias reales que hayamos muestreado de algún lado, trazas de movilidad celulares, por ejemplo. Y cuando necesitamos una trayectoria realista para un agente en un lugar, en una posición y un momento de tiempo, simplemente muestreamos de esta base de datos una trayectoria que sea adecuada, la elegimos y la reproducimos a partir de ese momento. Otro enfoque es generar trayectorias de manera sintética basándose en datos, respetando probabilidades de alguna manera. Por ejemplo, si se tienen datos de trayectoria del sistema de transporte metropolitano, podemos construir trayectorias realistas que respeten las probabilidades del sistema este. Acá entra mucho cuál es la información que tenemos para construir nuestros agentes y en qué escala trabajemos. Y esto acá es un ejemplo. Esta es la aplicación que tenemos, el caso que está implementado. El modelo informático que hay implementado es SDI, que es con estados latentes, infectivos, recuperados, y hay un presintomático, y hay como 2 ramas, ¿no? Maneja los conceptos de sintomático y asintomático. Y esto está sacado de la literatura, no hay mucha innovación acá. Y hay
otros dos estados, digamos, en los que el agente puede estar, que si está en un estado en cuarentena o no. ¿No? Que es un poco, es un proceso en cierto sentido independiente porque habla de cosas distintas. El modelo de arriba es es el modelo de la enfermedad en el sentido biológico. ¿Tá? Es un proceso que la persona va a pasar sí o sí. Y es la enfermedad médica, digamos, ¿no? Y los estados de cuarentena o no son estados que en realidad lo que afectan es el comportamiento, afectan a su movilidad, por ejemplo. Y pueden depender de acciones que no sean biológicas, ¿no? Uno puede entrar en cuarentena porque fue contactado por un contact tracer, por un agente externo. ¿No? Entonces, en esta... acá voy a usar la palabra máquina de estados, ¿no? Porque es una lista de estados y unas condiciones de transición que dicen cuándo se pasa de un estado a otro. Hay unas velocidades de transmisión, ¿no? Estas tasas, esas tasas que aparecen. Uno intuitivamente puede pensar que es una tasa de estilo, ¿no? Un Poisson ahí, son transiciones exponenciales, pero de hecho no tiene por qué serlo y en la implementación no lo es. En nuestra implementación, esto de acá, por ejemplo, el pasaje del estado latente a infectivo en el caso asintomático es una constante de 5, que son 5 días. Y eso dice que un agente que pasa del estado latente asintomático a los 5 días exactos va a pasar al estado infectivo asintomático. No es se puede definir de otra manera, se puede decir, bueno, esto en realidad se mostró un exponencial y esto es una tasa Poisson, o uno puede decir, bueno, en realidad es una normal una gaussiana alrededor de 5 días con cierta desviación. Digamos, pero en este caso son 5 días exactos, ¿no? Es un contador. Y esto es un lugar donde difiere bastante los modelos poblacionales y de ese estilo, donde en realidad aparecen tasas y exponenciales por todos lados, que es una de las cosas que este modelo permite capturar, esa parte no exponencial, ¿no? Que es, en un modelo exponencial es posible que en una población siempre hay una probabilidad de que una persona pase de latente a infectivo con un tiempo arbitrario, ¿no? En un día, en una hora. Siempre hay casos, esa probabilidad no es nula. Acá no. En este tipo de modelos no, realmente hasta que no pasen 6 días no va a suceder nada. Y eso hace que aparezcan algunos fenómenos que en un modelo así, Markov estándar, no aparecen. Y que no aparezcan algunos fenómenos de Markov que sí aparecen. Por ejemplo, de eso después vamos a ver, ¿no? Sobre todo en la relación entre probabilidades y el tiempo es bastante distinto. Bueno, entonces los datos que tenemos con los que vamos a alimentar este modelo va a ser datos de censo y movilidad de censo, un poquito más de detalle después. Solo nos interesan las personas que están activas en el sentido epidemiológico, no nos importan los susceptibles. Solo vamos a rastrear a las personas a partir del momento en que se infectan, en que pasan a estar en estado latente. O sea, este evento de infección es el que dispara la generación de un nuevo agente en la simulación. Y por describir acá, la persona en el momento, para explicar un poquito esto que pasa acá, esto es un agente sintomático, en el momento que adquiere los síntomas, en este caso a los 6 días pasaría a ser recuperado, que es el proceso biológico de la enfermedad, pero un parámetro acá, que también es un parámetro de comportamiento, dice a los 2 días, a los 3 días, a los 2 días y medio, en realidad se va a poner él mismo en cuarentena. Después de adquirir los síntomas, se va a retirar de circulación a sí mismo.
ese proceso no le sucede a los asintomáticos, por ejemplo, ¿no? Los asintomáticos van a estar siempre en el estado no cuarentena. Y este estado de cuarentena puede ser disparado, como mencioné, por un agente externo, pues si fue contactado. Y esto es el mecanismo por el que un asintomático puede ponerse en cuarentena, ¿no? O sea, la única manera de que un... ¿Sí? Ah, No, iba a preguntar algo así. sí. Ahí la Q es una probabilidad, o sea, hay una probabilidad de que los contactes y se cuarentene o a todos los No, asintomáticos. esta Q puede ser cualquier cosa. En esta, como lo simulamos nosotros, es un parámetro de días, es determinista. Es la persona, después de adquirir los síntomas, a los 2 días o 3 días o lo que sea, se pasa a cuarentena. ¿Tá? Pero podría modelarse como una probabilidad o lo que sea. De hecho, una manera de verlo es si uno ignora, si los sintomáticos no se... Bueno, eso más adelante tiene más sentido de explicarlo. Pero, ¿se entendió? Sí, 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 perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos más o menos el modelo de enfermedad acotadito. Después tenemos el problema de generar agentes, en particular para definir su movilidad. Para esto la información que usamos es la del censo, que nos da información de localidad, residencia, trabajo y estudio, a nivel de localidad, que localidades es eso, ¿no? Son del estilo 600 y pocas en Uruguay, del estilo de pueblos, que la mayor limitación de este dato es que en realidad Montevideo, para los fines de trabajo y estudio, está considerado como una gran localidad. Hay información de residencia a resolución más baja, pero no de trabajo y estudio. Entonces este modelo es más útil esta fuente de datos es más útil para tratar el interior que Montevideo. Pero bueno, entonces lo que se hace, la idea es, cada vez que necesitamos un expuesto, ¿no? O necesitamos un agente nuevo, se muestrea del censo y se genera una persona que respete las probabilidades del censo, ¿no? Del lugar de residencia, lugar de trabajo. Nosotros nos vamos a acotar en esta implementación, después la idea es extenderlo, nos acotamos a movilidad por trabajo, o sea, solo nos interesa la población que trabaja. Y la información que tenemos es, bueno, trabaja en su propia casa, trabaja en la misma localidad o trabaja en otra localidad y en cuál. Y también hay otro dato que es si trabaja en otro país, que extrañamente no está en el dato en qué país, pero bueno, eso se puede inferir más o menos. Entonces, lo que se hace es, necesitamos un agente nuevo en una localidad, bueno, muestreamos la población de esa localidad para elegir qué tipo de movilidad va a tener, si va a ser un trabajador local en su casa o un trabajador que viaja, y si decidimos que viaja, vamos a elegir un destino. O un origen, porque podemos haber decidido que en realidad es un trabajador remoto que viene a trabajar y que lo que va a hacer después va a ser volver a su casa. Acá es cuando te chocas medio con las limitaciones de los datos, empezamos a intentar. Entonces asumimos cosas del estilo, bueno, hay un horario de trabajo, todo el mundo trabaja de 7 a 17. Ignoramos el traslado, ¿no? La gente se teletransporta de su lugar de residencia a su lugar de trabajo y aparece inmediatamente. Todo esto es para seguir trabajando, pero... Y después de que poblamos estos modelos, los implementamos y lo tiramos a correr, lo que tenemos abajo de esta simulación es una simulación de eventos discretos. Lo que esto significa que es, en vez de tener una simulación, esto es como oposición a las simulaciones del estilo de las basadas en nodes, ¿no? Que hay un paso de tiempo discreto, pequeñito, y vamos incrementando este paso y vamos
rastreando la evolución de las variables en pasos pequeños. Acá es lo que decimos ahí, el estado del sistema es modificado por eventos discretos, de ahí viene, que son el único momento en el que el sistema puede cambiar, y estos eventos en realidad responden a algo. No es simplemente que el tiempo avanzó, sino que responde que alguien se movió, o alguien cambió su enfermedad cambió de estado, o alguien se puso en cuarentena. Entonces lo que hacemos es rastreamos, construimos esta secuencia de eventos, y estos eventos se van agendando, se van generando eventos nuevos, y el sistema evoluciona de esta manera. Entonces, acá la grafiquita de arriba es la trayectoria de lo que sucedió en una ejecución, de la cantidad de personas en cada uno de los estados. Entonces, acá un ejemplito de instantáneamente insertamos 20 latentes en 33. Por eso se ve este escaloncito extraño acá al principio, ¿no? Que acá ya se empiezan a ver cosas que son distintas a un modelo compartimental. Tenemos esas 20 personas que estaban latentes, las 20 personas en un momento, como aparecieron a la vez simultáneamente, algunas pasaron a presintomático y otras pasaron perdón, ahí aparecen creo que es a los 3 días, a los 3 días parte de la población se convirtió en sintomática, pero presintomática, que es esta flechita verde, que después pasaron a ser infectivos, y ahí por eso aparecen estos escalones curiosos, que esto no pasaría en un compartimental, porque siempre, como que siempre existe la probabilidad de pasar de un estado a otro, siempre aparecen como curvas suaves, y acá aparecen estas escaleritas. Acá es fácil de seguir lo que está sucediendo mirando las transiciones de la enfermedad. Ahí la idea es, dejamos correr la simulación hasta que en este caso se extingue. Podemos detenerla en cualquier momento, cuando supera cierto umbral de infectados, o cuando llega a cierto lugar de interés, ¿no? Cuando aparece un expuesto en algún lugar de interés. Y la idea es que este experimento se repite muchas veces y se sacan estadísticas de, bueno, qué es lo que sucedió. Por ejemplo, nos podría interesar de cuántas personas, cuántos agentes cursaron la enfermedad antes de extinguirse, y obtenemos curvas de este estilo, ¿no? Bueno, este es el histograma de recuperados al momento de extinción. Para fijar un poquito, para fijar acá un poquito los parámetros, acá es, en este caso, el R0 es de 2.5, y la gente, los sintomáticos se ponen en cuarentena a sí mismos a los 2 días de infectados, lo que resulta en este R efectivo de 0.83. Perdón, disculpa, ¿el R lo calculan a posteriori de la simulación? Este R efectivo, sí, este es calculado a partir de lo que sucedió en la simulación. Y hace muchas trayectorias, calculan un promedio, supongo. Sí. Dale, gracias. Sí, en otra gráfica se ve bien cómo se comportó. Y bueno, como en realidad la salida de las simulaciones es un muestreo de evoluciones posibles de la enfermedad, podemos calcular probabilidades de eventos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, las probabilidades de que hayan habido expuestos en algunos lugares. Entonces, por ejemplo, sí, bueno, en 33, donde surgió la enfermedad, siempre está ahí, pero vemos el nivel de riesgo de distintas localidades a ser expuestas a un brote. Entonces, acá se ven cosas como, bueno, Montevideo en estas condiciones hay una probabilidad de 0,3 más o menos de que llegue a Montevideo.
y después, pero la zona rural de 33, por ejemplo, es más vulnerable. Y además de estas probabilidades de visitar, en realidad también tenemos, como tenemos la trayectoria que siguió la enfermedad para llegar, podemos sacar estadísticas sobre las trayectorias. Por ejemplo, los tiempos a la primera exposición, ¿no? En cuánto tarda en aparecer el primer caso. Entonces acá vemos que, por ejemplo, Montevideo está un poquito más arriba. No la veo. En la mitad. Está por la mitad, ¿no? Ahí va, acá. Y en realidad vemos cuándo aparecería el caso. Que en realidad, como vemos, esto está hecho con muy pocas ejecuciones, unas 10.000 simulaciones, creo que son, no sé, eran algunos minutos de tiempo de ejecución, y esto es, como es bien Monte Carlo, en realidad, en general, las dispersiones son bastante altas. Es bastante difícil sacar, es muy difícil evaluar la calidad de lo que se obtiene de manera rigurosa. En general uno termina mirando más o menos los histogramas y tratando de interpretarlos. Entonces los valores numéricos no sé qué tan confiables son, no puedo decirlo. Sí, probablemente el orden en el que aparecen las cosas es un poco más robusto, pero bueno, eso es bastante típico de estos tipos de enfoque. Y empiezan a aparecer cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo, o llamativas, no son extrañas, son llamativas, ¿no? Como que ahí tenemos Rocha Cebollatí bastante, como una llegada bastante temprana, pero a su vez era relativamente poco probable. Entonces esto probablemente se deba a que hay algunas trayectorias directas de gente que trabaja y vive en Rocha y en 33 y que viaja de un lugar a otro, que la probabilidad de infectarlo y de que esa enfermedad viaje a través de él es relativamente baja, pero si le pegás justo a él, la enfermedad llega súper rápido. ¿No? Que es el tipo de cosas que se empiezan a ver acá. Todas las gráficas en general, los histogramas son bien, ahí se ve, son como una cola hacia adelante, ¿no? Siempre los promedios son bastante más altos que las medianas. Y lo que podemos hacer con estos enfoques, en realidad, como lo que tenemos es agentes que implementan un comportamiento, y lo que hacemos es simular, y en esa simulación en realidad podemos introducir estados que nos interesen y intervenir los agentes de manera bastante arbitraria. Podemos implementar comportamientos relativamente sofisticados, difíciles de modelar analíticamente, y ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es una idea de, bueno, vamos a modelar la intervención de contact tracers, de agentes que siguen casos de infección y empiezan a contactar a los posibles expuestos para ponerlos en cuarentena o decirles que se cuiden. Y esto es un escenario posible. Lo que hicimos acá es unas condiciones iguales a la anterior, pero el tiempo de ponerse en autocuarentena a un sintomático lo subimos a 3 días, y en ese caso el R efectivo supera 1, pasa a ser 1,18, no me acuerdo, 1,2 ahí casi. Entonces en ese caso la enfermedad en realidad se ve que hay una probabilidad bastante alta de que explote. Pero introducimos un comportamiento nuevo, un agente nuevo, que lo que hace es, cada vez que un sintomático se pone en cuarentena, se registra y empieza a
intentar contactar a los posibles expuestos para retirarlo de circulación. Como es un modelo bastante complejo, no sabemos exactamente cómo funciona y qué tan efectivo, cuáles son sus métricas, qué algoritmos siguen y qué probabilidades, cómo funciona en la práctica. Esto es simplemente una prueba de concepto de, bueno, asumimos que cada contact tracer agarra un caso, ¿no?, que es un sintomático conocido y empieza a rastrearlo, rastrea sus contactos durante 5 días y lo que sucede es que hasta una vez por día encuentra a un caso de interés, digamos, o le pega a un descendiente directo de este caso que estaba rastreando, y lo retira de circulación, lo pone en cuarentena. Entonces, al aumentar la cantidad de trazadores, lo que pasa es que hay más casos siendo trazados en simultáneo y hay más gente infectada es retirada. O sea que es una cosa de esto, es la única manera en que un asintomático puede ser retirado de circulación antes de que la enfermedad se complete, ¿no? Eso es una característica que tiene. Y bueno, y el efecto es ahí se ve más o menos cómo varía el R efectivo en función de la cantidad de trazadores que hay trabajando en simultáneo. Y la gráfica de abajo muestra la evolución de las probabilidades de los distintos finales posibles de la epidemia. Acá se considera que la epidemia en realidad puede terminar de 3 maneras. Una es que se termina extinguiendo, esta extinction. El outbreak es que termina superando un umbral que se dice, bueno, esto se salió de control. Creo que en esta simulación es 100. Entonces, empezamos con 20, decimos si superan en un momento, hay más de 100 casos activos, más de 100 latentes, presintomáticos e infectivos. A la vez es que no fue exitoso, digamos, el intento de controlarlo. Y otra medida de interés es la probabilidad de haber llegado a Montevideo. ¿Tá? Y entonces acá vemos que la probabilidad de salirse de control baja y con la cantidad de trazadores, y con más de 10 trazadores ya en realidad podemos considerar que logramos controlar el brote. La probabilidad de extinción, bueno, aumenta, pero por ejemplo no podemos evitar que llegue a Montevideo sin importar que tantos trazadores agreguemos. No, Y acá perdón, Jorge, sí. ¿no debería ser monótona, decreciente esa curva celeste? Lo que sucede es, no, porque lo que pasa es, cambia. Lo que estaba haciendo es cuando llega a Montevideo se detiene, detenemos la simulación. Entonces está cambiando casos en los que la enfermedad se terminó porque se salió de control, por casos en los que la detuvimos porque llegó a Montevideo. O sea, llega a Montevideo antes de superar los 100 activos. Estas 3 cosas suman 1. Estas 3 cosas suman 1, sí. Está bien, gracias. Acá se pueden agregar otros criterios de interés, digamos. Estos son simplemente para mostrar el tipo de análisis que se puede hacer. Y la idea es, esto tiene más sentido si logramos tener un modelo más exacto, qué es lo que sucede con los contact tracers. Es algo que se está haciendo ahora, tratando de ver bueno, qué efectividad tienen y con qué probabilidad le pegan a los casos de interés cuando están haciendo su trabajo. Y lo que hay abajo de todas estas simulaciones, como dije al principio, en realidad es código imperativo. Cada cosa de estas se programa como en un lenguaje de propósito general. Por ejemplo, la evolución de la enfermedad, la maquinita
o aquella de los estados y cómo van evolucionando, es este pedacito de código, que hay una instancia de esto por cada agente, que arranca en el estado latente, se sortea si va a ser sintomático o asintomático, y después hay dos ramas. La rama asintomática es la más cortita, que dice, bueno, si es asintomática, espera por un tiempo fijo, que es el 1 sobre el epsilon aquel, porque asumimos que va a ser así, y en ese momento cambiamos a estado infectivo, y después esperamos otro tiempo constante y pasamos a estado recuperado. La rama sintomática es un poquito más larga porque tiene un estado presintomático, pero es del mismo estilo. Acá podríamos decidir, bueno, que en realidad la espera no sea de tiempo constante, sino que sea una normal o alguna otra cosa. Acá lo que hay que tener cuidado, digamos, si es la limitación o sí, la limitación de este tipo de enfoque es que en realidad cada variable aleatoria que agregamos al agente, en realidad aumenta mucho el tiempo de convergencia de las simulaciones. ¿Tá? Porque tenemos cada cosa que hacemos, como lo que generamos son muestras, para que se manifieste el efecto de que esto sea una normal, bueno, tenemos que en realidad repetir esto muchas veces, y eso se va multiplicando. Y no tiene sentido agregar variables aleatorias que en realidad no permitan capturar eventos de interés. Entonces, si es importante que el tiempo no sea que el tiempo de infectivo sea 6 días, porque a veces es un poquito más y es un poquito menos, y eso permite que se manifiesten comportamientos que si no, no se manifestarían, se agrega. Si no, es mejor no agregarlo, porque lo único que hacemos es enlentecer, digamos, la simulación, la convergencia de la simulación. Y lo único acá interesante es, bueno, acá por ejemplo cuando un sintomático pasa al estado infectivo, acá lo que está haciendo es lanzando un proceso nuevo, que es el que lo va a poner en cuarentena cuando transcurran los días que le toque de estar circulando ya con síntomas, pero antes de darse cuenta que debería ponerse en cuarentena. Y después, disculpa, ¿dónde sí. juegan los super spreaders en este modelo? En la diapo siguiente, o en la otra. Sí, un super spreader, sí. Y bueno, la persona cuando está cuando pasa en un estado infectivo, además dispara otro proceso, que es el proceso que genera infectados nuevos. Que acá adentro es donde está escondido las características de la persona. Así como está eso, hay otro procedimiento, hay otro proceso, digamos, que es el que va moviendo a la gente, que este proceso es uno posible que no se usa, pero sería uno posible que lo que sería un random walk, ¿no? Que uno que simplemente espera un tiempo y después decide cambiarse a otro lugar aleatoriamente. Lo que hacemos en esta simulación es muestrear, como dije, ¿no? Muestrear sobre el censo. Entonces en realidad lo que se hacen es, bueno, se cuentan de cierto origen a ciertos destinos cuánta gente hay, y se sortea un destino respetando esas probabilidades, y se hace eso. Ese agente va a hacer eso. Y aquello de que, bueno, toda persona en un lugar tiene una actividad, ¿no? Que es el infector, lo que infecta, en este caso lo modelamos como un proceso de Poisson. Siempre en todo lugar que esté genera infectados nuevos a una tasa constante, que es, bueno, la beta. Que este beta hay que construirlo y depende de las características de la enfermedad, pero también puede depender del lugar en el que estemos y de las características del individuo, ¿no? Entonces una manera bien simple de calcular este beta es, bueno, decir, si es infectivo, distinguimos si es sintomático o asintomático, porque hay unas constantes ahí que varían
¿no? Que el asintomático, dicen, bueno, es el 50% de infectivo que el asintomático, perdón, que el sintomático, y el presintomático es un 0, hay un 0,25, 15%. ¿Tá? Acá podríamos agregar otra característica, por ejemplo, podríamos decir, bueno, si además la persona es un superspreader, por algunas características, o porque nosotros nos interesa estudiar qué sucede cuando esta persona con estas características escupe al hablar, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien que viaja entre estos dos puntos, además es particularmente efectivo, se le agrega un atributo a esa persona que es un multiplicador para su beta? O podríamos distinguir, sacando de los datos censales, por ejemplo, además de sortear un destino, sortear un sexo. Por ejemplo, si pudiéramos distinguir características según el sexo de la persona o su rango etario, o si viaja por trabajo o por estudio. No es lo mismo si es una persona que está yendo a trabajar que una persona que está yendo a estudiar. Todo eso queda escondido acá adentro y uno lo implementa, simplemente lo programa de la manera que a uno le parezca que tenga más sentido. Uno podría tener en cuenta, por ejemplo, bueno, estoy generando una persona que en realidad trabaja en su casa, porque sortea a un trabajador en que trabaja en su casa. Esa persona en realidad va a tener rápidamente va a infectar a todos los de su núcleo familiar, pero después va a tener probablemente dentro de su localidad tenga una probabilidad mucho más baja de infectar a alguien. Más baja que una persona que trabaja fuera de su casa. Entonces ahí es donde uno, por un lado, bueno, es una fortaleza, una debilidad. Es una fortaleza que permite hacerlo, y la debilidad, bueno, que todas estas cosas para sacarles provecho hay que poblarlas con cosas que tengan sentido y que uno pueda justificarlas de alguna manera. O que tenga un modelo de antemano que le diga eso, ¿no? Que bueno, la persona que trabaja en su casa contagia a la mitad de las personas que uno que trabaja afuera, o puede extraerlo de datos, ¿no? Que tenga datos de los que uno pueda muestrear. Entonces el proceso de una persona es simplemente esto, muestrea esa variable exponencial con esa tasa que le corresponde a esa persona en ese lugar, en ese momento del tiempo. Y cuando ese evento se dispara, bueno, si está en un estado infectivo y no está en cuarentena, se va a generar un nuevo expuesto. Y ese nuevo expuesto, bueno, es cuando se genera un nuevo individuo y se va a generar, se ve quién es el que lo infecta, y ahí se genera se puebla o se inicializa el estado interno a partir del muestreo de los datos. Este tipo de enfoque, lo que le vemos interesante es que permite estudiar escenarios de brotes. O sea, uno tiene mucha libertad en definir cuáles son las condiciones iniciales. Uno puede ser de este estilo, como no aparecer en 20 de golpe acá, una vuelta de mate, o puede decir, me están llegando con cierta probabilidad porque están cruzando la frontera del Chuy, o me están llegando por buquebús todos los días con probabilidad 0,5, me va a aparecer un infectado. ¿Qué sucede en ese caso? ¿No? Uno tiene mucha flexibilidad. Si uno tiene datos que puede asociarle a las personas, después en realidad, como el resultado son muestras de escenarios de propagación, uno puede hacer estudios de centralidad o ¿cómo se llama? Qué tan importante es cierta característica hay una palabra exacta que expresa eso, que ahora no me sale, pero bueno, uno puede identificar características que son más o menos importantes para que sucedan ciertos eventos, o se den ciertas condiciones en la propagación. Y además implementar medidas con bastante libertad para ver qué efecto tiene. No decidir que retirar de circulación todas las personas que están en un lugar, o todas las personas que cumplen ciertos criterios, que trabajan que son
policías, que son profesores de secundaria, ¿no? Ese tipo de cosas, a esa granularidad, bueno, siempre que tenga los datos para modelarlo, digamos, pero no puede, si puede modelarlo, puede implementarlo. Todo esto está, a este nivel está implementado, ahí se puede mirar. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Preguntas? Bueno, sí, abrimos al público las preguntas y agradecemos, obviamente. Sí, Dale, yo Ricardo. estoy para preguntar. No soy el que tiene el perro. No, primero, no, decir que el trabajo está muy bueno. Digo, la verdad que me gustó mucho. No sé si callar ese perro. ¿Qué pasó, Cacha? No, que estoy esperando que se case el perro, no escucho. Ah, no sé. No sé de quién es. Gracias. No, primero quería decir que el trabajo está muy bueno, además yo tengo ventaja porque lo contaron en una de las reuniones del GACH y ahora lo contaron en más detalle. No, y sobre todo lo que está muy bueno es que hicieron el esfuerzo que me parece que es de ir a la epidemiología del asunto, que es lo más difícil para nosotros, que no tenemos mucha idea de eso, no tenía. Y me parece que eso es lo que realmente le aporta una dimensión informativa real, ¿no? Ahora, después, algunos comentarios técnicos. Los modelos SIR famosos, los deterministas, son límites de los modelos estocásticos, y cuando se pasa al límite, no se ve la distribución, siempre que tenga momentos finitos. Puede ser una constante, puede ser una exponencial, puede ser una normal, puede ser lo que sea, y en el límite da lo mismo. Ahora, no, el enfoque que está bueno de esto también es que lo que nos está pasando en Uruguay, ojalá que sigamos, es que no estamos en condiciones de tomar al límite porque hay muy pocos casos. Entonces, la estocasticidad es imprescindible. Hola Mati. Y lo último, que es una cuestión que discutimos por el chat, los eventos de super spreader tienen una característica como que se infectan muchas personas a la misma vez. ¿Hola? Yo no sé si estoy hablando. Sí, quiero decir, Hola. capaz. Uy, perdón, me quedé sin... Bueno, un segundito me quedé sin conectividad. Bueno. No, el comentario es que los super spreaders se podían modelar con un golpe que no sea de un infectado cambiando la intensidad, sino poniendo una distribución de contagio. Una distribución de cantidad de personas infectadas. ¿Entendés? Como que es un evento en un frigorífico, en un casamiento, en el Vilar de Bo, etcétera, donde a la vez, págate, se te infectan 10, 20, 30, 50, 100, 600, como en Alemania. Y eso yo creo que cambia cualitativamente el análisis. Claro. Sí. Y es como mucho más peligroso, lamentablemente, que lo que... Por ejemplo, discutíamos con Maine que hay un frigorífico cerca de 33 que tiene 200 operarios, me decía Maine. Y si el virus entra ahí, es realmente un problema, digamos, y eso. Pero quiero decir, pero me parece que en el análisis matemático es un fenómeno de otra calidad. De todas maneras, está muy bueno. No sé, por meterme un poco, que quede claro que... Ahí, para modelar ese tipo de datos... No, adelante. Sí. No, que ese tipo de eventos modelable, ahí el mayor limitante es la fuente de datos, porque para generar estas simulaciones, por ejemplo, si queremos generar el evento ese en un frigorífico, necesitamos poder decir, esta persona es alguien que trabaja en el frigorífico. Entonces, podemos hacerlo, pero necesitamos fuente de información para generar eso de manera realista. No, pero genéricamente me parece que cambia cualitativamente si el super spreader es una persona, no que contagia con más intensidad, o como decía Nicolás, pueden ser las dos cosas,
pero además que contagia de golpe a varios. Y esos varios pueden ser muchos. Y eso depende Sí, mucho del resto. Eso. eso es perfectamente modelable, de hecho, es del estilo de cosas que yo decía, que es un agente cuando se genera es muy probable que rápidamente, por ejemplo, infecta a las mismas personas con las que vive, y eso rápidamente va a generar, en los primeros Claro. 2 días va a generar 2, 3 casos, y después pasa otro proceso que es cómo infecta a la gente con la que trabaja, que es un proceso de naturaleza distinta. Está bien. Y eso es fácil, y ese tipo de información sí lo puedo sacar directamente del censo, porque yo sé cada persona con cuánta gente vive, no tengo información de sus hogares. No, pero también de los datos del SINAE vos te haces una idea Sí. de cuántas personas se infectaron en el casamiento, cuántas personas Claro. se infectaron en Vilar de Bo, cuántas personas se infectaron en el EDPM, Sí. digamos. Sí, En la cosa umbandista esta. claro. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Yo creo que conceptualmente es un modelo que aporta. Aparentemente estamos por recibir información agregada de movilidad basada en telefonía. Aparentemente digo, porque así estamos hace como 3 meses. Pero ahí la granularidad acordada es la sección censal, por ahora. Pero podríamos, si viéramos que hay lugares de interés especiales como un frigorífico, yo creo que podemos convencer fácilmente que nos afinen más, ¿no? a el frigorífico o la escuela o algo. No, y un detalle que creo que esto empezó también por lo que estuvimos hablando bastante con Javier y Jorge, tratando de modelar cómo se te iba del lugar, o sea, de tenés un evento en una ciudad, hacia dónde se puede ir. Entonces el objetivo primario no era modelar como toda la epidemia, sino saber hasta dónde puede llegar y si encontrás cosas diferentes de las que aparecen en los mapitas que hizo la gente de arquitectura. ¿No? Ese era como el objetivo primario de cuando se empezó a hacer la simulación. Sí, esto que está acá es los resultados en realidad son muy parecidos a los que se ven en los mapas de arquitectura, justamente porque está basado en el mismo tipo de información, en cómo se mueve la gente para trabajar. Ahí nos estamos perdiendo toda otra dimensión que no está siendo considerada ahora, que se podría considerar. Está Nico anotado en la lista, creo, para hablar. Yo tengo unas dudas. Primero que nada, son 2 preguntas. Me imagino que aún con R subyacentes mayores que 1, tienen un porcentaje de extinción espontánea de ¿lo estimaron ese porcentaje de probabilidad, esa probabilidad? Bueno, a ver, acá sí hay un ejemplo. Depende del escenario. Acá, por ejemplo, con R, en esta simulación que teníamos 4 trazadores, teníamos el R efectivo era superior a 1 y bueno, sí, a veces se extinguía. Esto es bien estocástico, digamos. Creo que no estoy compartiendo la gráfica, obvio. No. No estábamos viendo. Sí. Perdón. Pero en todo caso no estimaron esa probabilidad. Se ve, sí se estima directamente, se ve, porque uno como lo que hace es generar trayectorias, simulaciones, la proporción de simulaciones que se extinguieron antes de salirse de control es... Es eso. Pero ahora no sabes. Está bien, extinction. En este escenario acá se ve, ¿no? Todavía es superior a 1 el R, pero ya empiezan a haber casos donde la enfermedad se extingue. Bien. Está. Y la condición es esta, simplemente que en estos paseos estocásticos en algún momento a veces puede se extingue antes de cero. tiempo y ya está. Sí, está claro. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, el modelo de agente que están teniendo, que desarrollaron, no describe genuinamente el proceso de contagio. Los contagios sean más parecido, los contagios se parecen a un modelo SIR o SEIR en el sentido de que están golpeando un baño subyacente no visto, ¿no? Así que
se comporta como, es como un modelo híbrido, si entiendo bien, en el cual tienen como agentes los infectados, pero el proceso de contagio se parece al contacto con un baño, que sería más parecido a la lógica SIR, donde tienen no los tienen identificados, no es porque estuvieron en contacto un susceptible con un infectado en un lugar dado, es porque... Exacto, Claro, exacto. O sea, nosotros, agentes, son solo los que están cursando la enfermedad. El resto es como decís vos, no es una población que todos son susceptibles. Están por ahí, no están tampoco localizados, están distribuidos están en la misma localidad en la que están y son todos susceptibles. Se podría llevar la cuenta de si los números crecen y empieza a pesar de, bueno, en realidad de tantos infectados, que ya empieza, bueno, no podemos asumir que toda la población es susceptible y se podría llevar la cuenta. No, entiendo, me parece razonable, pero quiero decir, la lógica del contagio no se está dando por una lógica de agentes, se hace con una lógica más parecida a un modelo SIR, en el sentido de que hay un baño ahí que entra. Es este pedacito, es esto acá. Hay un tiempo al próximo evento de infección, que es igual que un SIR exponencial, y ahí va a aparecer un infectado, y ya está. Entendí. Entonces está bien, bárbaro. No sé si había alguna pregunta más. En el chat no veo. Dale, Cacho. No, es un comentario nada más de que hablé con Martín Delgado del informe que distribuimos, y él me decía que la movilidad entre ciudades, había muchos militares y personal de la salud, era básicamente los que movían Artigas, Montevideo y Rivera Montevideo. En Rivera Montevideo eran más de 400 personas por semana o lo que sea, y en Artigas Montevideo son 200. Y la conclusión es que hay que controlar Tres Cruces, digamos, por ahí va a entrar o hay un riesgo potencial de contagio en la situación en la que estamos, que Montevideo crece muy poquito, por suerte, Canelones, tenemos problemas en la frontera, entonces, pero bueno, eso es un comentario, ¿no? De simulaciones anteriores que habían empezado de lugares raros como Massachusetts, se veían otras cosas que no eran tan evidentes, como que aparecían casos, los primeros casos no aparecían en Montevideo, sino en Artigas, por ejemplo, cosas así. Había movilidades transversales que aparecían ahí, que probablemente tengan que ver también con personal del estilo, personal militar o cosas así, pero que no eran tan evidentes. Yo tenía otro comentario más, perdona, que me vino ahora, me había olvidado de hacerlo. Tiene que ver, ustedes estiman que a los 2-3 días una persona con síntomas se pone espontáneamente en cuarentena. Pero yo le veo, eso habría que, ese parámetro habría que afinarlo un poco. No estoy seguro si está bien, porque hay dos problemas. Primero, que hay personas que por razones laborales tratan de ocultar la enfermedad y seguir trabajando y no ponerse en cuarentena. Así que habría que poner ahí alguna fracción que decide no ponerse en cuarentena o hacerlo solo si llega a un estado grave, porque ahí ya no tiene remedio, pero ahí hay una cuestión probabilística. Y además hay una cosa que me señalaban algunos colegas biólogos, que es que el test de PCR falla en 1/3 de los casos. Mejor dicho, el test tiene un porcentaje de éxito muchísimo más alto, pero el hisopado se hace mal en 1/3 de las veces. Parece que hay varias estadísticas internacionales sobre ese tema. Así que hay personas que van a estar enfermas, que van a consultar, le van a hacer el hisopado, van a ser positivos, van a ser sintomáticos, le van a decir, usted no tiene COVID, tiene una gripe, y van a descuarentenizarse, no sé la palabra si existe. No sé si eso también habría que pensar que, digamos, 1/3 de los positivos no van a entrar en cuarentena por el simple hecho de que el test PCR les va a dar negativo. Sí. Ese es el tipo de cosas que... Igual más o menos también, pero de ahí, perdón, que me meto, pero
a la gente se le dice el test te dio negativo hoy, porque también tenés el tema de que no lo agarres justo en el periodo en el que el test PCR te da positivo. Entonces, creo que la gente tampoco es que el test te dio que no, y asumas que podés... No estoy hablando de la falla asociada con la carga viral. No. Lo que te digo es que no todos al que el test le diga que no, van a creer que pueden andar libres por ahí igual, digamos. No es tan directo eso. Digo, sí me parece que habría que contemplar una proporción de sintomáticos que se te escapan igual de la cuarentena por X motivos, digamos. Porque no puede, porque por ese lado, ¿no? Porque... Lo del Sí, tercio sí. no quise espantar viejas. Guardémonos en mente de que hay un porcentaje de personas que no van a entrar. Digo, para que ya no van a poder empezar a usar. Sí, un poco de la maldición de estas cosas es que es súper fácil agregar eso. Acá en paralelo, perdón. Pero es súper... no tiene sentido agregarlo si no podés ponerle números y justificar de por qué lo agregaste. Porque es como hacerse trampa solitaria. Yo podría haber puesto, sí, le agrego una variable aleatoria acá, sorteo con qué probabilidad lo hace, o estrés, o yo qué sé. Pero si no puedo justificarlo, en realidad después no va a representar nada. Entonces estaría bárbaro tener ese tipo... Acá lo que agregué es simplemente cosas que encontré en la literatura, de que lo hacen así, yo lo puse así, porque por lo menos tengo esa justificación. Pero si hay fuentes externas que me dicen, no, mira, lo que sucede es, con probabilidad tanto sucede esto, y con probabilidad tanto sucede otro, y los tiempos son estos, se agrega, y se agrega fácil, digamos. Pero lo que no sé, no conozco, digamos, ese tipo de información no la tengo. Hay una cosa que permite esto también, que es que hay varios de esos parámetros que se están usando, se podrían tunear si tuviéramos datos más realistas contra lo que realmente pasó. Digamos. Si tuviéramos datos más realistas de movilidad, lo que sí tenemos ahora son los datos de lo que pasó realmente, en donde podemos tunear varios de esos parámetros. Sí, de todas formas, no, yo quería hacer un comentario a lo que decía Nico, que nos lo dijeron, pero desde el día cero estamos mirando y los efectos de eso son pequeños realmente, digamos, hasta hoy, digamos. Es decir, los que se salvan del test o el test no da, evidentemente tiene que tener menos infectividad, digamos, porque si no, la epidemia nos hubiera liquidado en Montevideo, por ejemplo. Es decir, no hay una persona infectada, hay una distribución de probabilidad, no hay una persona que infecta, digamos, la persona infecta con una determinada probabilidad. Entonces lo que se te escapan es menos probable que infecten, por lo menos hasta el día de hoy. Si no, no habría una explicación para lo que está pasando. Por ejemplo, ¿perdón? No, perdón, que quería decir que lo que está bueno de este modelo es que esas suposiciones que hacemos podrías evaluarla en comparar el monedero, es decir, si le pongo esto o si se lo saco, si realmente ves ese efecto o no. Sí, la gente pone el 50%, no se explicaba Montalbán. Asintomáticos. Claro, que asintomáticos contagian. Van a ver, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porque el rol que van a tener les va a permitir en el mismo servicio dar todos los La casa de Jorge. Perdón. No, decía que no los estamos viendo. La epidemia está golpeando donde sabemos que puede golpear, digamos. Y el próximo golpe es en Montevideo. Eso está muy claro porque las condiciones de conectividad de las personas han cambiado mucho y bueno, de momento hemos tenido suerte, pero en cualquier momento, pácate, tenemos un golpe ahí. Y va a evolucionar así. Y ojalá que los golpes no sean simultáneos para que se pueda seguir controlando de la forma que se está haciendo. Ese es Pero digo, los asintomáticos y toda esa nube de cosas, yo no la he visto. No sé, Nico, ¿qué opinas de eso? Nico justo se fue, pero hablando con Lucía Alonso los otros días nos decía exactamente eso, que nosotros era como, pero hay un 20% de gente que te emergió y no conoces el nexo epidemiológico, y ella nos decía, pero si te estuviera pasando que ese fuera el mecanismo de transmisión, encontrarías como cadenas más largas de contagiados, que por ahora no las estamos viendo, entonces eso de alguna manera evidencia lo que estás diciendo vos, Cachi.
Sí, A lo que mí no me quiere gustaría, a mí me gustaría puntualizar una cosa, porque acabo de recibir un correo de Venezuela de un infectólogo que dice que la característica de la epidemia está muy ligada en su segunda fase, digamos, con los superspreaders, y que un parámetro que él llama dispersión es muy importante para analizar. Yo creo que en Uruguay no se ha dado este caso, sino en dos puntos, digamos, esencialmente, en el matrimonio, en 3 puntos, el matrimonio, el 33 y aquel, pero se ha podido controlar por el seguimiento sistemático pero la preocupación que hay en otros países, como en Venezuela, es que efectivamente parecería que ahora se concentra mucho en esta segunda fase la propagación de la enfermedad en esa explosión de superspreader, y se ve en Alemania, se ve en Venezuela, hay un foco en el mercado de pulgas de Maracaibo, etcétera, que yo creo que hay que ponerle atención por la característica de la epidemia en sí, que la separa de otras, ¿no? Sí, sí. No, y aquí va a llegar esto, porque no es no estamos tocados por la varita mágica. Sí, lo que Sí. estaría bueno capaz es hacer una reunión aparte con Javier Pintos o con Luciana, o sea, con los epidemiólogos y capaz que tuñar un poco o pensar cuáles son los parámetros que de Afinarlo. verdad importa, porque cuando los escuchás, te das cuenta que manejan otro nivel de información, digamos, que lo que nuestro sentido común o lo que hemos leído te dice. O sea, hay que sentarse con ellos, digamos. Sí. Igual lo otro que decían era eso, de que vos pones muchas cosas, y lo que nos explicaba Jorge la otra vez también, pero después como haces promedios, si tenés una simulación que te hace una cosa y todas las simulaciones te hacen cosas distintas, después no recuperas nada en el promedio, o tendrías que hacer millones, o sea, porque es tan variable que no se te repite nunca un comportamiento. Entonces como que hay un equilibrio ahí también entre poner mucha variabilidad de todo, sino realmente concentrarte en lo que te va a jugar de verdad, representarte el fenómeno. Sí. Pau, eso era una cosa que quería decir, digamos. Los modelos tienen dos partes, digamos. Una parte hasta que entras y sos infectado, y otra parte después. Y en realidad la complejidad de esas dos partes es muy diferente. La primera es la difícil. Lo que pasa después que estás infectado es mucho más fácil de modelar. Entonces, y es mucho más difícil, digamos, decir, bueno, ¿cómo te infectás? Que tienen una propuesta, que tiene movilidad, que tiene localidad, está distribuida. Digo, me parece conceptualmente es un aporte, pero se puede simplificar por el otro lado, digamos, como diciendo, bueno, está bien, digamos, si son 6 días, yo primero corro solo el modelo que infecta y después corro lo otro, ¿no? Para simplificarlo y tener menos estados. No entendí. Claro que para tener menos estados, lo difícil es la entrada. Entonces, los alemanes hacían eso, hacían un SEIR y después calculaban camas de CTI, pero no lo ponían en el modelo, las camas de CTI. Corrían los infectados. Y ellos saben que después de, ¿cuánto era? 5 días, un 5% van a CTI, pero eso no lo ponían en el modelo. El modelo solo miraba la infección, que es lo difícil, ¿no? Es lo difícil de modelar y es lo que guía. Sí, de hecho, el modelo en el que está basado esto, en el trabajo de donde está sacado, está metido, en realidad es mucho más grande porque meten CTI, acá el infectivo es mucho, explota todo y hacia adentro, que yo lo saqué todo, porque una forma en la que estaba pensado esto originalmente es, en realidad lo que modela es el evento de super spreading event, ¿no? Que no tiene por qué ser toda la epidemia. Estamos estudiando un evento en particular de cuál es el comportamiento de esto que pasó acá. En paralelo puede haber otras cosas, puede haber 50 otros eventos, o puede haber una población constante, o endémica, o lo que sea. Pero es como estudiar las consecuencias de un evento, ¿no? Y cómo eso se propaga, medio que olvidándose todo lo que hay alrededor. Claro, pero, es una manera de pensarlo, que en realidad podríamos decir, en realidad no me importa
llevar esto hasta el final, sino que me importa cuándo aparece el primer expuesto en cada una de las localidades, ¿no? Que es como decir, ¿qué le pasa a la primera generación de infectados? ¿Dónde termina? Y si solo te interesa eso, estudias si tenés ahí. Ahí va. Sí, o si tenés un evento super spreader, es lo que decías vos, arranco con 20 en este lugar, o sea, suponés que ya pasó el evento y decís, bueno, si tengo un evento super spreader, ¿lo contengo en el pueblo o ese evento me lleva a que se me vaya a todo Uruguay sin poder controlarlo demasiado? Sí, Jorge, una pregunta. ¿Y ellos modelaban los super spreaders solo aumentando la intensidad del Poisson? No, era un modelo poblacional. Lo único que recuperé de ese trabajo era el modelo de la evolución de la enfermedad, pero en realidad no le presté mucha atención a No, porque era otro enfoque. Algunos datos primarios que no tenemos todavía dicen que en realidad son distribuciones con colas muy pesadas lo que pasa. Digo, cuando tenés un golpe, te mata. Incluso la cantidad de contactos que generan y la necesidad de traqueo. Y hasta ahora fue así, ¿no? Digo, como te decía, no sabemos que el casamiento generó 94 infecciones de 500. 94 infecciones generaron como 200 secundarias y muy rápido. Por eso digo, del SINAE se puede ver eso, ¿no? En los 3 días, si sumás más o menos, tenés las 200. Por eso, pero, a ver, cualitativamente la Poisson tiene momentos finitos y por más que le aumentes la intensidad, no te va a dar un golpe, ¿entendés? Entonces, por eso yo decía que en vez de tener uno, agregás ahí una variable binomial negativa que la podés modelar para que tenga varianza grande, o incluso ahora estamos viendo de poner estas Pareto, tipo, la probabilidad es 1 sobre n a la a, digamos, que eso ya no tiene momentos dependiendo de la a. Y eso si pones eso, estoy seguro que... Y si le pones de una... Mejor no lo pongas. No, pero si pones una que, viste, dice más o menos un número que se maneja es el 80-20, que el 80% son contagios que se te extinguen fácilmente y el 20% son como eventos super spreading. Entonces decís, bueno, primero sorteo con una moneda el 80-20 y después le pongo algo con mucha intensidad o una Poisson. ¿Se entiende? Sí. Vos decís ahí para decidir si es super spreader o no. Sí, eso no. Claro, lo sorteas primero si es super spreader o no, y después le das la distribución de los super spreaders o la distribución de un infectado común. O sea, genera pocos links o genera muchos links de una con cierta variabilidad. No, pero la probabilidad de un super spreader es muy pequeña en la cantidad de... Lo que pasa es que contagia a muchos. Digo, ese 20% es... Claro, si sorteas un 20% decís, voy a generar en el entorno de, no sé, 100 links con una varianza muy chiquita. Genero entre, no sé, 90 y 105, lo que quieras. Y con un 20, y el otro 80% te generan una Poisson con el otro. Lo que dice Ernesto es que no tiene que ser 20, sino que tiene que ser un 1%, me parece, algo así. Que es un número más bajito. El número ese de 80-20 es en el total de infectados. Claro. Ok, ya entendí lo que decía. Entonces vos tenés un 1 sobre 1000 con varianza infinita. Y es jugar a la lotería, ¿no? Entró en el frigorífico o no entró. El otro día estaba estudiando, 1000 trabajadores trabajan en el frigorífico de Tacuarembó. No sé si están todos en planta, pero vi fotos en el diario y te asusta, porque son cadenas de centenares de personas ahí con los cuchillos, los tapabocas, dándole. Todas pegaditas. Y si entran ahí, sí. Respirando fuerte, muchas horas seguidas, con baja temperatura y un sistema de ventilación agresivo. Todo junto. Pero le voy a decir que el super spread de Maracaibo es el mercado de las pulgas, que tiene techo de zinc, que debe tener una temperatura promedio de 51 grados bajo la sombra. Así que y hay de más o menos 400 contaminados en ese mercado. ¿Cómo? ¿En dónde? En Maracaibo, el mercado de las pulgas se han sacado 400 personas ligadas al super spread de ahí, y es un mercado donde Rina se iba muriendo del calor. Son 51 grados bajo la sombra.
No, digo, 51 es Es un demasiado. virus pero- distinto. Es un virus distinto ese. Un virus caribeño. distinto, claro, para decir que puede que la temperatura sea importante, pero aquí en este caso es al revés que en la carnicería. Sí. Yo consulté a Marcelo Barreiro, ustedes lo conocen, es el coordinador de la licenciatura en Ciencia de la Atmósfera, y él hizo una revisión de artículos, y hay bastantes artículos que correlacionan la humedad con la temperatura, con esto y lo otro, pero los más, lo que él dice, bueno, ojalá lo dijera él, esto es privado. ¿Estamos grabando ahora? Sí, ¿querés que pare? Podemos dejar de grabar. Voy a decir lo que Estamos- Yo te iba a decir los datos que podíamos sacar Estamos en también, la- así que mejor. Estamos en la etapa 2. Voy a hacer Paro de grabar. consulta nueva para La ustedes. tertulia. Bueno, No, paro de grabar entonces. Él decía que los datos de temperatura, los datos climáticos no deberían de incidir en la primera etapa de la epidemia y que probablemente esto se convierta